Escucha con atención. ¿Alguna vez has sentido que el destino solo favorece a los más ricos? ¿Te ha pasado que, por más que luches, la vida parece empeñada en quitarte todo? ¿Y si te dijera que un simple acto de bondad puede cambiarlo todo, incluso lo imposible? En un rincón olvidado de Guadalajara, 3 hermanos pobres vivían con nada más que un árbol, un simple peral, pero lo que no sabían era que ese árbol ocultaba un secreto. Un día, un anciano apareció en su camino, pidiendo una sola cosa, una pera para calmar su hambre. A lo que sucedió después, desafió toda lógica. Un giro del destino puso a prueba el alma de cada hermano, y el resultado fue un milagro que nadie podría haber imaginado. Pero cuidado, ni todos los milagros son bendiciones. A veces, el destino puede ser cruel. ¿Qué sucedió con los 3 hermanos? ¿Quién fue recompensado y quién lo perdió todo? Mira hasta el final y descubre la verdad de que podría cambiar tu propio destino. Atención, mi compadre y mi comadre. Lo que van a escuchar hoy es una historia que podría cambiar su forma de ver la vida. Pero antes, ayúdenme a seguir compartiendo estas emociones con ustedes. Suscríbanse al canal ahora mismo. Y si esta historia les toca el corazón, dejen su like como muestra de apoyo. Ahora tomen aire, porque esta historia empieza ahora mismo. En un rincón olvidado de Guadalajara, donde las casas eran de adobe y los techos de lámina se sacudían con el viento, vivían 3 hermanos, pobres, sí, pero llenos de sueños. No tenían riquezas, no tenían tierras, nada. Salva, un árbol viejo y robusto, con ramas que parecían tocar el cielo y raíces tan profundas como su esperanza, pero este no era un peral cualquiera. Sus peras eran doradas, brillaban bajo el sol como si fueran de oro puro. Su dulzura era incomparable, su aroma flotaba en el aire y atraía la envidia de todos en el pueblo. Para ellos, este árbol era lo único que tenían. Lo cuidaban como si fuera su tesoro más preciado, porque en realidad lo eran cada día. Uno de los hermanos se encargaba de vigilarlo. Primero el mayor, luego el mediano y por último el menor. Para ellos, proteger ese peral no era solo una tarea, era un deber sagrado. Lo que no sabían, lo que ni siquiera imaginaban, era que Dios los estaba observando. Y cuando Dios pone a prueba a alguien, lo hace de formas que nadie espera. Era un día sofocante, de esos en los que el calor se pega a la piel y no te deja respirar. El hermano mayor estaba sentado bajo la sombra del árbol, con un sombrero viejo sobre la cara y un palo en la mano con el que golpeaba el suelo. Sus ojos, llenos de astucia, recorrían las ramas del peral. Contaba y recontaba las peras, como si fueran monedas de oro. De repente, una figura apareció en el camino polvoriento, un anciano. Sus ropas estaban rotas, su piel tostada por el sol, su andar lento y cansado. Parecía un hombre que había caminado por días sin descansar, sin probar un solo bocado. El anciano llegó hasta la sombra del peral y, con una voz que sonaba como hojas secas al quebrarse, suplicó: «Joven, tengo hambre. Llevo días sin probar bocado. ¿Podría darme una pera, solo una?» El hermano mayor lo miró de arriba a abajo. Su corazón sintió un pequeño impulso de compasión. Pero su mente, siempre calculadora, lo detuvo. Lo que había trabajado para cuidar ese árbol, en lo difícil que era conseguir comida, en lo injusto que sería darle una pera a un desconocido que no había hecho nada para merecerla. Si le doy una, luego vendrán más. Se llenará esto de mendigos y perderemos todo, pensó con fastidio. Arrancó 2 peras, las más pequeñas, las que tenían manchas y no parecían tan perfectas, y se las lanzó al anciano con indiferencia. «Toma, viejo, pero no vuelvas, también tenemos que comer». El anciano sostuvo las peras entre sus manos huesudas. Su mirada, en lugar de tristeza, tenía un brillo extraño, como si supiera algo que el hermano mayor no. Con una sonrisa misteriosa, dio media vuelta y se alejó. Apoyándose en su bastón, al día siguiente, el turno de cuidar el peral
era del hermano mediano. A diferencia del mayo Ere, él era más tranquilo, más sereno, un hombre que no se metía en problemas y que prefería evitar conflictos. Mientras estaba sentado bajo la sombra, disfrutando del aire fresco, vio que el mismo anciano se acercaba por el camino en su andar. Seguía siendo pesado. Su túnica estaba aún más polvorienta. Su expresión de hambre era la misma. Buen joven, soy viejo y el hambre me está matando. ¿Podrías darme algo de este árbol tan hermoso? El hermano mediano sintió un nudo en el estómago. No quería negar la ayuda, pero tampoco podía regalar las peras así nada más. Sabía lo difícil que era conseguir comida y no estaba seguro de que su hermano Mayo Ere aprobara que diera parte del fruto del árbol a un desconocido An. Pero algo en el rostro del anciano le hizo dudar. Tal vez era su voz temblorosa, tal vez sus manos huesudas, tal vez el hecho de que lo había visto el día anterior y sabía que su hambre era real. An, sin pensarlo demasiado, se levantó, trepó el árbol con agilidad y escogió 3 peras gordas, doradas, llenas de jugo. Bajó y las entregó con cuidado en las manos del anciano. Esto es lo único que puedo darle, pero espero que le sirva. Que Dios lo bendiga, abuelo. En el anciano lo miró con una expresión diferente. Esta vez, su sonrisa era más amplia, más serena, como si acabara de escuchar algo que le alegraba el día. Dio media vuelta y desapareció por el camino, dejando al hermano mediano con una sensación extraña en el pecho. Al tercer día, era el turno del hermano menor, un muchacho soñador, de corazón noble, de esos que creen en la bondad, sin esperar nada a cambio. Mientras cuidaba el peral, tarareaba una canción sin nombre, disfrutando del sol de la mañana. Entonces, lo vio en él. Anciano venía por el mismo camino, arrastrando los pies, con la misma túnica sucia, con la misma mirada agotada. Pero, a diferencia de sus hermanos, el menor no esperó a que el anciano hablara. Apenas lo vio, corrió hacia él con una sonrisa sincera. Abuelo, qué gusto verlo otra vez. ¿Qué lo trae por aquí? El anciano levantó la mirada, sorprendido por el entusiasmo del muchacho. Muchacho, estoy cansado y hambriento. ¿Podrías compartir algo de este árbol tan maravilloso? El joven soltó una carcajada. Algo. Llévese lo que quiera. Sin pensarlo 2 veces, trepó al árbol y empezó a llenar un costal con las mejores peras, las más grandes, las más dulces, las que brillaban como pequeñas joyas. Cuando terminó, bajó y se lo entregó al anciano, asegurándose de que lo llevara bien sujeto. No tiene que agradecerme, abuelo. Si necesita más, vuelva cuando quieran. El anciano no dijo nada. Solo, pero en sus ojos había algo diferente, un brillo que no parecía de este mundo. Esa noche, cuando el hermano menor ya había olvidado el encuentro, algo extraño ocurrió. Mientras dormían, una luz más brillante que el sol llenó su humilde casa. A los 3 hermanos se despertaron sobresaltados. Miraron a su alrededor, asustados, sin entender qué estaba pasando. An. Y entonces, lo vieron. An. El anciano estaba de pie en el centro de la habitación, pero ya no era el mismo An. Su túnica ahora era blanca, como la nieve. Su cuerpo emanaba una luz celestial, y en su espalda, 2 enormes alas brillaban con un resplandor dorado. An. Los 3 hermanos quedaron paralizados. No tengan miedo, dijo el anciano, pero su voz ya no era la de un hombre débil, sino la de alguien con un poder infinito. Soy un ángel de Dios. He venido a recompensar la bondad de sus corazones. A los hermanos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Sus piernas temblaban, sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Síganme, ordenó el ángel. El camino que les esperaba cambiaría sus vidas para siempre. El corazón de los 3 hermanos latía con fuerza mientras seguían al ángel. Caminaban en silencio, sin entender del todo lo que estaba pasando, pero con el presentimiento de que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. El aire se sentía diferente.
no era el viento común de Guadalajara. Era algo más, algo imposible de describir. El cielo estaba oscuro, pero al mismo tiempo brillaba con destellos dorados. El suelo bajo sus pies parecía flotar, como si estuvieran caminando sobre una nube. A ninguno de los hermanos se atrevía a hablar, solo escuchaban los pasos del ángel resonando en el silencio de la noche, hasta que finalmente llegaron a un bosque, pero no era un bosque cualquiera. Todo a su alrededor brillaba. Los árboles eran enormes, y de sus ramas colgaban frutos resplandecientes. El aire tenía un aroma dulce, casi hipnotizante. Al fondo, se podía escuchar el murmullo de un río cristalino. El ángel se detuvo frente a un manantial de agua tan pura que reflejaba la luna como si fuera un espejo. «Aquí recibirán la recompensa que merecen», dijo, con una voz tan firme que hacía eco en el bosque. Los tres hermanos se miraron entre sí. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero sus ojos reflejaban la misma emoción, un deseo profundo de descubrir lo que les esperaba. El ángel alzó la mano y señaló al hermano Mayo: tú primero. Pide lo que más desees. El hermano Mayo sintió como su corazón se aceleraba. Siempre había sido ambicioso, siempre había soñado con riquezas, con poder, con una vida en la que nunca más tuviera que preocuparse por la pobreza. Miró el manantial con codicia. «Quiero que este manantial de vino en lugar de agua». El ángel no dijo nada, solo alzó la mano, y en ese instante, el agua cristalina se tiñó de un rojo oscuro. Un aroma embriagador llenó el aire. El hermano Mayo sonrió. En su mente, ya imaginaba cómo vendería aquel vino, y se haría más rico que cualquier hombre en Guadalajara. El ángel se volvió hacia el hermano mediano. «Ahora tú». El hermano mediano era más cauteloso, pero tampoco podía ocultar su ambición. Desde pequeño había soñado con tener algo propio, con no depender de nadie. «Quiero un rebaño enorme de oveja, para que nunca me falte nada». El ángel extendió la mano, y de repente, cientos de palomas blancas que estaban en los árboles a su alrededor comenzaron a descender. Una luz las envolvió, y en un abrir y cerrar de ojos, todas se convirtieron en ovejas. Las ovejas eran hermosas, gordas, con lana tan blanca que parecían hechas de nieve. El hermano mediano sintió una oleada de satisfacción. Con ese rebaño, jamás volvería a ser pobre. Finalmente, el ángel miró al hermano menor. «¿Y tú? ¿Qué es lo que deseas?». El más joven bajó la mirada. Sabía que sus hermanos habían pedido riquezas, pero él nunca había querido una vida llena de lujos. Lo único que anhelaba de verdad era algo más profundo, algo que el dinero no podía comprar. «No quiero riquezas, solo quiero casarme con una mujer buena, una mujer que me ame y con quien pueda compartir mi vida». Hubo un silencio. El ángel lo observó fijamente. «Eso será difícil, pero confía en Dios». El hermano menor no entendió bien lo que quiso decir con eso, pero asintió con firmeza sin más palabras. El ángel extendió sus alas, y en un destello de luz desapareció los tres hermanos. Se quedaron ahí, en medio del bosque, todavía asimilando lo que acababa de ocurrir. Miraron a su alrededor. El Mayo tenía su manantial de vino. El mediano tenía su rebaño de ovejas. El menor solo en que su deseo algún día se haría realidad. Los días pasaron, luego las semanas, y cada uno de los hermanos comenzó a vivir la vida que había elegido. El hermano Mayo se convirtió en un comerciante de vino. Su manantial nunca dejaba de producir, y su riqueza creció de manera impresionante. Pronto tuvo la mejor casa del pueblo, con pisos de mármol y candelabros de oro. Sus ropas eran finas, sus comidas abundantes, pero con la riqueza vino también el orgullo. Se volvió arrogante, frío, incapaz de sentir compasión por los demás. El hermano mediano, con su enorme rebaño, se convirtió en un próspero pastor. Sus ovejas le daban lana, leche, carne. Con el tiempo, compró tierras, contrató trabajadores y levantó un gran rancho. Pero también él cambió. Su miedo a perder lo que tenía
lo volvió desconfiado. No ayudaba a nadie, no compartía nada, temía que alguien le arrebatara su fortuna en el hermano menor. En cambio, seguía esperando. Confiaba en las palabras del ángel, no tenía riquezas, no tenía un rancho, no tenía más que su fe. Pero perdió la esperanza. Pasaron los años, y, un día, un mensaje llegó al pueblo. El emperador había anunciado que su hija, la princesa, estaba en edad de casarse. Muchos príncipes de tierras lejanas llegaron para pedir su mano. Hombres con fortunas, incalculables, con títulos, con ejércitos. Pero el emperador no quería elegir al azar, así que propuso una prueba. Cada pretendiente debía plantar una vid, y, al amanecer, la vid que diera frutos revelaría quién era el hombre destinado a casarse con la princesa. El hermano menor escuchó la noticia y supo que era su oportunidad, aunque todos se burlaron de él. Aunque nadie creyó que un simple campesino pudiera ganar, él fue hasta el castillo y plantó su vid. Los príncipes se rieron de él. Lo miraron con desprecio, pero cuando llegó el amanecer, todas las vides estaban secas, todas, excepto una angla. Del hermano menor, su planta estaba cargada de racimos de uvas dulces y perfectas. El emperador no podía creerlo, pero había dado su palabra, así que aceptó el resultado y permitió que el hermano menor se casara con la princesa. Las burlas se convirtieron en murmullos de asombro. El campesino humilde, el hombre que nunca había pedido riquezas, el que solo había deseado amor, había sido elegido por Dios. A los hermanos mayores, al enterarse de la noticia, sintieron una punzada de envidia en ellos. Con todo su dinero, con todo su poder, jamás habían sido elegidos para algo tan grandioso. Pero lo peor aún estaba por venir. Las bendiciones que habían recibido del ángel pronto empezarían a desmoronarse, y el destino les tenía preparada una lección que nunca olvidarían. Los años pasaron, y la vida de los tres hermanos siguió su curso. El hermano mayor, ahora un hombre rico, tenía su mansión en Guadalajara. Sus tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su vino era el más caro y codiciado, y su bodega estaba repleta de barriles llenos. Pero con toda esa riqueza, su corazón se había endurecido. Ya no recordaba lo que era ser pobre. Ya no sentía compasión por nadie. El hermano mediano también había prosperado. Su rebaño creció hasta convertirse en el más grande de la región. Dueño de enormes terrenos, rodeado de criados, se había convertido en un hombre respetado. Pero con el tiempo, el miedo a perder lo que tenía lo transformó en alguien amargado, desconfiado. Nunca ayudaba a nadie, nunca compartía nada, pues temía que le arrebataran su fortuna. Mientras tanto, el hermano menor vivía en el castillo, junto a su esposa, la princesa. A diferencia de sus hermanos, su corazón seguía siendo el mismo. No se dejó llevar por la avaricia ni el orgullo. Siempre ayudaba a los necesitados. Siempre tenía una palabra amable para los pobres. Pero la vida da vueltas. Una tarde calurosa, en la mansión del hermano mayor, un anciano llegó hasta la entrada. Su ropa estaba rota, sus pies cubiertos de polvo. Se apoyaba en un bastón y temblaba de hambre y sed. «Señor, por favor, una copa de vino para calmar mi sed». El hermano mayor, vestido con ropas lujosas, lo miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Vino? Para ti. ¿Crees que regalo el fruto de mi esfuerzo a cualquiera? Lárgate antes de que llame a mis hombres». El anciano lo observó en silencio. En su mirada había algo extraño, algo que hizo que el hermano mayor, sintiera un escalofrío. Pero el anciano no dijo nada, solo se dio la vuelta y se alejó cojeando por el camino polvoriento. Esa misma noche, mientras el hermano mayor, dormía, un ruido extraño lo despertó. Un gorgoteo, un burbujeo que venía de su bodega. Se levantó de la cama y bajó corriendo las escaleras. Entró en la bodega y lo que vio le cortó el aliento. Los barriles de vino estaban rebosando, pero ya no era vino, era agua sucia. Gritó, golpeó los barriles, intentó probarlo una y otra vez,
pero era inútil. Su tesoro, su fortuna, todo lo que había construido, desapareció en un solo instante. Mientras tanto, en las vastas praderas del hermano mediano, un anciano de cabello blanco y ropas gastadas se acercó al corral al atardecer. Su voz temblaba al llamar desde la cerca. «Buenas tardes, buen hombre. He viajado lejos y no he comido en días. ¿Podría compartir un poco de pan y refugio?» El hermano mediano, que estaba contando sus ovejas, lo miró fríamente. «No puedo alimentar bocas extras. ¿Qué pasa si comienzas a robarme?» «Mahosek, tu camino antes de que oscurezca». El anciano suspiró, bajó la mirada y se alejó lentamente esa noche. El hermano mediano fue despertado por un extraño sonido. Un batir de alas. Un viento helado que entró por la ventana. Se levantó, salió, corriendo, al corral, y quedó paralizado. Su rebaño entero había desaparecido en el cielo. Cientos de palomas blancas volaban hacia el horizonte, alejándose en la oscuridad. «No, esperen, regresen», gritó desesperado, cayendo de rodillas pero solo él. Silencio le respondió. Mientras tanto, en la cabaña del hermano menor, una noche de tormenta, alguien golpeó la puerta. El hermano y su esposa, sorprendidos, se miraron antes de abrir. Al hacerlo, vieron a un hombre empapado, con los pies descalzos, las manos temblorosas. «Buenas noches. Siento molestar, pero ¿podrían darme refugio esta noche?» El menor no dudó ni un segundo. «Por supuesto. Pase. Está empapado». Lo ayudó a entrar, le dio una manta, lo sentó junto al fuego en su esposa, sin dudarlo. Comenzó a preparar una sopa caliente. «No es mucho, pero le ayudará a recuperar fuerzas», dijo. Con una sonrisa amable, el extraño observó cada uno de sus gestos con atención, con una mirada que parecía brillar en la penumbra. «No saben cuánto significa esto para mí», susurró con los ojos llenos de emoción al amanecer, cuando el hermano menor y su esposa se levantaron para recoger los platos. Algo increíble ocurrió. En una luz más brillante que el sol llenó la cabaña. Corrieron hacia afuera. «Why, lo que vieron los dejó sin palabras». Su humilde hogar se había transformado en un palacio, un castillo de mármol, rodeado por un jardín tan hermoso que parecía salido de un sueño. El aire olía a flores, los árboles estaban llenos de frutos, y en el centro del patio, un manantial cristalino reflejaba el cielo en medio de la maravilla. Apareció el extraño de la noche anterior, pero ya no era un hombre común. Ahora estaba envuelto en un resplandor celestial. «¿Quién eres?», preguntó el hermano menor con asombro. El ángel sonrió. «Soy el mismo que visitó a los 3 hace años, y he vuelto para darles la recompensa final». En la esposa, emocionada, tomó la mano de su esposo, pero no esperábamos nada a cambio. El ángel inclinó la cabeza con ternura. «Lo sé, por eso son dignos de este regalo». Días después, los 2 hermanos mayores, abatidos, sin riqueza, sin tierras, sin nada, llegaron al palacio con la cabeza gacha. Sus ropas estaban gastadas, sus rostros llenos de arrepentimiento al verlos. El hermano menor no mostró enojo. «Hermanos, hay una segunda oportunidad. Mi hogar es también el suyo». En el mayor, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo hablar. «Perdóname, mi orgullo me cegó». El mediano bajó la cabeza. «A mí también. Pensé que el miedo me protegería, pero solo me dejó vacío». El hermano menor los abrazó, y en ese gesto comenzaron a sanar las heridas de sus corazones. Desde entonces, vivieron juntos, más humildes, más unidos, recordando siempre que un corazón en Eros jamás se queda vacío.